Y, pero sin nunca pensar, de hecho, que podría llegar a ser docente. De hecho, nunca se me cruzó por la cabeza hasta llegar a ICESI. Y creo que tiene una conexión muy bonita porque ahora, que es en la parte del hoy, del mapa, pues últimamente yo creo que desde pandemia he sentido que, que es importante uno tener como un mentor o un guía, especialmente en los jóvenes, y creo que eso es como el labor bonito del docente. Entonces eso me ha motivado mucho en este momento. En el futuro, pues espero seguir aprendiendo, claro que de eso, seguir aprendiendo muchas cosas y siempre con el propósito eh, de que los demás también aprendan. Y siento que esto no tiene como fecha de expiración, ¿sabes? Siento que cada día uno, sin necesidad de estar en una institución, uno es un mentor o un guía para otra persona. Entonces, eso es como mi mapa o mi relato. Ok, María Camila, muchas gracias. ¿Y Marjorie? Hola, profe, ¿cómo estás y compañeros? Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, en mi mapita, cuando vi el mapa de las demás, porque pues lastimosamente llegué tarde, pues creo que entendí. Mi educación comenzó en mi casa. Mi papá es docente de física y matemática, entonces desde muy chiquita me inculcó la curiosidad por cómo funcionan las cosas. Entonces recuerdo que yo estaba chiquita, 5 años, y me hacía ver la luna, me hacía ver a través de microscopios, me hacía ver a través de telescopios. Él quería enseñarme todos los idiomas, él quería enseñarme todo al mismo tiempo. Tengo afortunadas experiencias que me quedaron en la memoria. Por ejemplo, yo tenía 6 años, vivíamos en una casa enorme y mi papá me dijo, vamos a aprender qué es un número irracional. Yo tenía 6 años. Entonces él me colocó a dibujar con tiza en el patio círculos de diferentes tamaños. Círculos del tamaño de una moneda, círculos del tamaño de un vaso, de un plato, de la tapa de una olla, de la rueda de una bicicleta, y me los hizo medir todos con un hilo. Entonces, él me decía, tome ese hilo desde un punto y atraviéselo por el centro del círculo. Ahora, ¿cuántas veces cabe esa distancia desde ese punto atravesando la circunferencia hasta el otro lado por el centro del círculo dentro, marcando la circunferencia que acaba de dibujar? Entonces yo, papá, me caben 3 veces y un pedacito. Entonces me dijo, bienvenida al mundo de los números irracionales. Ese número se llama pi. Entonces, digamos que yo eso lo aprendí cuando tenía 6 años. Entonces, todo el tiempo él me enseñaba sus matemáticas de esa forma y para mí fue una experiencia muy, muy enriquecedora de niña. Pues tuve una primaria bonita, una escuela secundaria, pues entenderán que con habilidades en los números. Yo quería ser médico pues mis papás me dijeron que si no era la Universidad del Valle no podían pagarme una carrera, así que entré a la carrera de bacteriología temiendo no quedar en la universidad porque pues es muy difícil. Y bueno, allí vi siempre hacia la carrera de matemáticas con mucho amor, pero finalmente terminé mi carrera de bacteriología y decidí entrar a la maestría en epidemiología. Y me gusta mucho la investigación, de allí me quedaron esos impulsos por saber cómo funcionan las cosas a partir de los números y pues ahorita trabajo como epidemióloga en el Ministerio de Salud precisamente por ese amor a todo esto. Y, y bueno, entendí, desde chiquita he visto como que yo quiero ser doctora y llamarme doctora por un título que de verdad, que no sea ser profesional en salud, sino que tenga un doctorado. Y de hecho a mis profesores y colegas que no tengan doctorado, pues con todo el respeto los llamo profes o los llamo de cualquier forma, evitando la palabra que no, pues son cosas de cada uno, ¿no? Para mí la maestría fue como obtener ese vehículo llamado cohete hacia el cumplir los sueños. Todo esto ha sido un proceso de hilar, de trabajo duro, de compromiso. Y entonces digamos que la docencia hace parte de esto, porque mi papá me enseñó algo desde muy chiquita, que cuando tú le enseñas a alguien más, aprendes 2 veces. Y yo tengo hermanos menores, así que lo que mi papá hizo conmigo, yo lo hacía con mi hermana que es menor que yo, 6 años, entonces yo le quería enseñar
los números en todos los idiomas, le quería enseñar un montón de cosas. Las dos fuimos deportistas y estábamos en la liga de ajedrez. Entonces yo quería ser su entrenadora, y digamos que yo comencé en casa, en el colegio también le explicaba a mis compañeros, en la universidad también me pasa algo similar, y era muy autónoma, digamos que dada esa experiencia de tomar, como yo tomé electivas mi director de programa decía, usted si quiere matricular masoquismo 1, yo se lo matriculo. Yo estaba estudiando bacteriología, mis cursos eran en hematología, en histología, en tejidos, en cosas diferentes a la matemática. Yo tomé mis selectivas en cálculo 1, álgebra lineal, estadística, y con mucho amor le tomaba el lapicero, el marcador al profe y decía, profe, si yo quiero explicar qué pasó allí, porque los profesores suelen saltarse los pasos, pensando que de pronto el estudiante ha estudiado previamente o entendió, y digamos que me encantaba hacer eso. Y haciendo investigación fue que me encontré con una docente de ICESI en un artículo que estamos por publicar, y me dijo que ella quería que fuera parte de la escuela como epidemióloga para enseñar epidemiología a los chicos, y pues me encantó la idea. Le dije que estaba supremamente llena de trabajo, pero aquí estábamos con este compromiso, asumiéndolo, preparando clases. Le comentaba a un compañero, pues no sé si pueden ver mi dibujito, que yo lo hago en la tablet, entonces puedo proyectar desde aquí y verme en el ordenador. Entonces es la forma en la que yo preparo clases, porque las diapositivas me parecen un poquito muertas, entonces yo trato de dibujarles, escribirles, ir guiando la clase con los chicos de esa forma. No sé si soy docente, no lo sé, pero sí me esfuerzo en poder transmitirlo. Y esa es mi historia, profe. Muy bonita, gracias. Y gracias por enseñarme qué es pi. Muchísimo. Muy bien, equipo. Acabamos de escuchar 11 mapas, 11 viajes. ¿Cómo se sienten? Yo me siento maravillado. He escuchado unas historias impresionantes en esos mapas. Y miren ustedes la diferencia de un mapa a la historia. Claro, tenemos muchas dificultades de expresarnos. Primera razón de sentir esa como reto de que, bueno, dibuja, pinta. Y algunos pudieron, otros no, unos menos, otros más. Pero llega un momento en que la expresión se da, pero la expresión más bonita es lo que acompaña el diálogo, el relato. Y eso es lo que sintió un mapa, el relato. Entonces yo me siento maravillado habiendo escuchado 11 relatos que en medio de los dibujos, unas historias increíbles. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Quién nos quiere compartir? Lina. Pues es un ejercicio muy lindo, profe, porque primero al uno cuestionarse qué poner ahí, como que recorre de nuevo ese camino que lo ha traído hasta aquí, pues es muy bello recordar. Y segundo, escuchar a los compañeros y a las compañeras con sus historias tan profundas, tan lindas, en algunos puntos similares a la historia propia. Es como muy lindo ir descubriendo que todos tenemos aquí un gran camino, y pues que estamos aquí con mucho compromiso y mucha pasión, sobre todo por la docencia. ¿Descubriste cosas nuevas a medida que hacías el mapa de tu historia? Sí, como esas cosas que uno sabe que siempre están ahí, pero nunca se ha detenido a pensarlas, y hoy fue la oportunidad para recordarlas y darles más valor. Ok. ¿Y algún elemento común que hayas reconocido entre todas las historias? Sí, el elemento común es que muchos no nos imaginamos propiamente siendo profes, pero llegamos a este punto por cualquier vuelta del destino, y estamos muy contentos de este lugar que estamos ocupando en este momento. Ok, gracias, Lina. ¿Alguien más nos quiere colaborar con un aporte? Como dice la compañera, yo quiero aportar, profe, como dice la compañera, digamos que de pronto nosotros nos preparamos para ser profesionales, pero el fin siempre es transmitir el conocimiento. Entonces, de alguna forma, aunque
no estudiemos modelos pedagógicos o no hayamos tenido ese tipo de formación, siempre está muy bueno tener un plus de conocimiento en cómo hacerlo, en poder transmitirlo de la mejor forma. Entonces, este tipo de espacios, compartir las experiencias de los compañeros y tener este tipo de formación como este diplomado, pues nos ayuda a afianzar un poquito eso. Entonces, sí, muchas gracias y a los compañeros también. Todos hemos tenido una experiencia de vida diferente, pero estamos convergiendo en esta experiencia docente y bueno, darla toda con la mejor manera. Eso es. Marjorie, ¿llegaste a ver algún elemento común entre todos los relatos? Que, bueno, yo creo que es algo común en cualquier historia, ¿no? Que para todos ha sido difícil, como que siempre se presentan muchos baches, que uno ha tenido dificultades, pero las ha sabido superar. Entonces, que digamos que ha sido, esto de estar aquí en ICES y siendo docentes es producto de la perseverancia. Entonces, y de ser los mejores, porque yo creo que la Universidad de ICESI pues es una de las universidades íconos a nivel regional. Entonces, sí, creo que sentirnos parte de haber llegado hasta acá implica de que hemos tenido un reconocimiento al proceso que hemos hecho de manera individual. Entonces, es sentir en parte ese orgullo y eso es un colectivo en este grupo al menos. Ok. Gracias, Marjorie. Bien, al equipo entonces, no sé si están viendo aquí mi pantalla compartida. En el chat del teléfono les he compartido este artículo que tuve la oportunidad de presentar en la reunión en el 2019, la reunión de COFI, que es el Encuentro Internacional de Educación de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería. Y tuve la oportunidad de presentar precisamente este artículo donde narro cómo tomo los storytelling de los estudiantes de alto rendimiento, explico qué es un storytelling y qué nos serviría a nosotros en términos de profesores, esas narrativas personales, cómo nos podría servir. Y presento las historias de esas narrativas y al final están las fotos con las cuales construir las narrativas. Ustedes pueden ver ahí algunas de ellas, muy densas, muy llenas de datos, muy llenas de recorrido, pero que era parte de lo que les estaba comentando ahora. Entonces les dejo este artículo para que lo lean y por supuesto encuentren en la bibliografía posiblemente un interés para poder ahondar en esta metodología, pero lo que buscamos, o lo que busco yo con la cartografía mental, es generar este momento. Un momento muy bonito, muy interesante, muy lleno de no solamente calidez y podríamos llamarlo humanidad en términos nuestros, sino reconocernos entre pares las historias comunes que tenemos en esta búsqueda de ser profe. Bien, nos vamos a tomar, son las 7:50, nos vamos a tomar estos 10 minuticos para estirarnos, tomar un café, en fin, y a las 8 volvemos, ¿listo? Señor.
Profe Andrés, si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Muchas gracias, qué olvido. Ok, vamos a trabajar el viaje, segundo viaje que vamos a trabajar es el viaje de la metáfora de la caverna de Platón. En este viaje estaremos trabajando tres elementos que componen esta caverna. El primer elemento es la zona de confort, el segundo elemento el viaje del héroe y el tercero la salida. Este es el primer elemento, la zona de confort o este espacio que hemos dibujado aquí. Este es el segundo elemento que es donde se genera el viaje del héroe y este es el tercer espacio donde tenemos la salida. Entonces la caverna de las ideas que es de Platón es una herramienta o es una metáfora muy conocida y muy estudiada también desde pregrado con los chicos en filosofía. Y casi siempre la mayoría de estudiantes han tenido referencia de este escrito de Platón, en fin. Y de alguna manera no es extraño, aunque el uso de esta herramienta en este momento la estamos haciendo en términos pedagógicos y ya veremos por qué, pero es precisamente lo que nosotros queremos configurar en términos de herramientas para tener esta sensación de viaje, que es lo principal que queremos lograr en ustedes a través del pensamiento sistémico. El viaje como un sistema, como la representación de un sistema, no solamente de ideas, sino de herramientas, de momentos, en fin, pero funcionan como un sistema. Entonces nuestra caverna, que vendría siendo la que estructura nuestro sistema de relato, arrancamos en la zona de confort. La zona de confort es donde hay una persona con una fogata que se ilumina, pero que ve en el techo solamente sombras. Hay una imagen fija que solamente corresponde a unas sombras que están continuamente sobre el techo y se encuentra en una zona de confort porque es cálida, no exigente, no tiene cambios. Y él no se da cuenta que a espaldas de él hay un muro donde pasan personas, eh, también con unas lámparas de fuego, pero que son las que proyectan estas imágenes. Él no se pregunta de dónde viene esto, ¿ya? La primera pregunta, y para comenzar a aterrizar directamente nuestra herramienta con nuestro momento pedagógico o el uso pedagógico, es este. ¿Por qué o cuál es el motivo? Uno, ¿por qué existe la zona de confort? ¿Por qué existe? ¿Qué es la zona de confort en nosotros como docentes? ¿Qué compone una zona de confort como docentes? Un tema repetido, las eternas quejas de los estudiantes de notas del semestre pasado o exámenes del semestre pasado, eh, el PowerPoint que nunca cambia. ¿Qué es zona de confort para nosotros? ¿Ya? O cómo me gusta que me sigan dando el mismo curso semestre tras semestre y cómo me incomoda que me entreguen un nuevo curso o desarrollar nuevas opciones. O zona de confort, cómo me relaciono casi siempre con el mismo perfil de personas. Ya sea por el sitio donde estoy, trabajo, me relaciono, en fin, pero es un perfil muy similar. Hasta el diálogo y la forma como se presentan es similar. Zona de confort. ¿Qué más podría ser la zona de confort? El lugar donde doy clase o el espacio donde doy clase. Las características de espacio donde doy clase. Casi que conozco las escalinatas, conozco el tipo de asiento, conozco dónde están los computadores, dónde prendo, apago, en fin, conozco todo. El espacio es muy similar para mí. ¿Qué más podría ser zona de confort? Las personas con quien me relaciono en términos de gobierno, jefes o quien me ejerce la jefatura conmigo, también es zona de confort. Ya le conozco cómo habla, cómo se expresa, cómo, en fin,
todo lo relacionado con esa persona. Entonces, la zona de confort, ¿de qué se compone? De una serie de elementos por los cuales me gusta, tengo agrado, tengo gusto, ¿ya? Por permanecer en esta zona de confort. También ustedes me podrían decir, no, pero es que la zona de confort es necesaria. Sí lo es, claro que sí lo es. La zona de confort es necesaria porque pues, nosotros lo que hacemos es precisamente configurar zonas de confort para que nuestro cerebro y nosotros mismos trabajemos menos. Pero pues aquí está el gran reto de la caverna. El segundo reto de la caverna es identificar cuáles son las sombras que yo veo casi siempre desde la zona de confort. Sombras. ¿Cuáles son esas sombras que son estáticas? ¿Cuáles son esas sombras en las cuales yo me he acostumbrado a mirar hacia arriba? Y entonces yo podría decir que una de esas sombras puede ser la evaluación docente. Esa sombra será mayor, será menor. ¿Qué me va a reflejar esa sombra? Pero siempre va a estar ahí. Siempre la sombra me va a acompañar durante el transcurso de mi desarrollo de las clases. ¿Qué otra sombra puedo tener en términos actuales? La sombra, no sé cómo llamarlo, eh, pero voy a ponerlo entre comillas, la metida de pata. Tuve muchos colegas que literalmente se confrontaron, no se confrontaron, se enfrentaron con sus estudiantes durante el paro, porque comenzaron a hablar de posturas políticas o una palabra fue malentendida o en fin, pero había un nivel de sensibilidad tal que era muy complejo tenía uno que caminar por una cuerda floja muy fina. Entonces esas cuerdas flojas, ¿dónde se encuentran? Entonces tenemos contextos políticos que al parecer van a estar más caldeados. Tenemos contextos sociales que ya no conocimos o no conocíamos ese estado de conmoción social, pero son sombras de contexto en donde se encuentran. ¿Qué otra sombra puedo tener o me puede ocurrir? Eh, Podría hablar entonces que una sombra mía podría ser la salud, o sea, mi estado de salud. El típico decaimiento de final de semestre, la gripa que llega, en fin, y pues ahorita en efecto pandemia, el cuidarse y considerar casi que hasta rezar en términos de que uno no caiga en enfermedad. ¿Ya? Eh, Problemas de salud muy comunes en los profesores con la voz, desgaste de la voz precisamente, pero miren que acá tenemos sombras. No sé qué otras sombras pudiéramos tener adicionales, ¿ya? El nuevo jefe, el cambio de dirección, y hay unas sombras muy complejas en estas organizaciones educativas, eh, que son los pasillos, los corredores. Generan mucha sombra. Tiene que ver mucho con esa relación humana, intercambio humano, y que pues, en ese intercambio humano se afloran precisamente todos los comportamientos, variables o no, emocionales o no, pero que tienen que ver con esa informalidad en términos de la comunicación. Bien, esa es como por qué hay zona de confort y por qué hay sombras en nosotros los educadores. Aparece entonces una figura de alguien que llega aquí e invita a esta persona que se encuentra en este lugar, que no ha visto este muro donde pasan otras figuras, a hacer un viaje. Y entonces lo lleva en la segunda zona, que es el viaje del héroe. Y precisamente los dos van transitando por este viaje del héroe. Pero en este viaje del héroe, la persona que lo acompaña genera en la persona tutoriada genera precisamente ese principio de aceptar ese viaje del héroe. Entonces nos vamos al segundo momento. Y en el segundo momento comenzamos a entender que la persona que estaba acá sentada
o que se encontraba en su zona de confort frente a este fuego y frente a estas sombras, ya comienza su viaje. Y aquí comienza la etapa del llamado. Cuando nos relatan a través del anterior viaje, yo no estaba preparado para ser profe, jamás me imaginé ser profe y literalmente me llamaron un día. Personalmente yo estaba sentado en la sala de espera de aquel entonces en El Dorado. Me acababa de graduar de pregrado. Yo ya trabajaba en una planta de producción y como a las, ¿qué serían? 2, 3 semanas, se sentó al lado mío el que era en aquel entonces el director de la carrera de administración de aquí de la Universidad así de noche, la nocturna. Nos saludábamos, en fin, todo lo demás y me dice, ¿por qué no eres profe? Eh, Tú siempre presentabas muy bien en las conferencias, en los trabajos, en el salón de clase y veo que tú tienes habilidad de profe. Y dije, bueno, ¿por qué no? Mi sorpresa fue mayor cuando fui semestre eh, invitado de la clase y ese mismo semestre los estudiantes valoraban quién iba, o el siguiente semestre valoraban quién iba a ser su profesor padrino durante la ceremonia de grado, que elegían al mejor profesor de la carrera y me eligieron a mí. Y para mí eso fue la mayor sorpresa, encontrarme que tenía esa habilidad docente. Pero es el llamado. ¿Qué llamado escuchamos nosotros en la docencia? ¿Qué es lo que me llama? ¿Qué eco estoy recibiendo? ¿Estoy recibiendo un eco heredado de familia? Muchos han tenido familiares, padres, en fin, que es un eco heredado, eh, que puede ser inclusive una posta no intencional, pero es un eco de docencia que se ha visto con el ejemplo. Me llama un componente social o en términos de compromiso, quiero un cambio, quiero cambiar a la gente. No quiero que esta gente sienta de esta manera o quiero influir en ellos positivamente para un cambio. Pero este es el llamado que yo tengo que reconocer, que es lo que me obliga a mí a entenderme desde este llamado que me llegó. Porque cuando yo arranco aquí el llamado es donde inicia el viaje del héroe. Ese llamado tiene que ser claro y fuerte, porque de lo contrario, a medida que comienzo a hacer el viaje, llegarán momentos de duda. ¿Será que esto sí es para mí? ¿Será que yo me estoy equivocando? ¿Será que yo aquí estoy escampando? Definitivamente este entorno a mí no me gusta, este tipo de gente tampoco, los comportamientos que encuentro en la docencia con colegas no me parece adecuado, los tipos de personalidades, en fin, pero comienza la duda. Y entonces normalmente aparecen eh, unas voces positivas de apoyo, ¿ya? Aparecen eh, unos querubines que ayudan a que precisamente esta misión va por buen camino. Aparece el docente senior que le puede dar orientación, aparecen otros dando consejos, la famosa consejería, pero normalmente nutrimos nosotros nuestro viaje de una posibilidad de aliento. Luego seguiremos en nuestro viaje y tendremos momentos muy bonitos, agradables y tendremos momentos muy tristes. Y en este contraste, en esta paradoja de contraste, es donde nosotros vamos conociendo los ritmos. ¿Qué significan estos ritmos de desarrollo en términos de este quehacer docente? Pero casi siempre un héroe tiene que entenderse con el gran enemigo. ¿Y cuál es nuestro gran enemigo o semestre tras semestre o clase tras clase? ¿Cuál sería el gran enemigo? Algunos lo configuran como precisamente esa capacidad que tiene la sombra de aparecer. ¿Qué es esta sombra? Que me recuerda a estas sombras que teníamos acá. ¿Cuál es el gran enemigo que yo siempre estoy perfilando
en términos que no se va a dar. Y entonces cuando yo decía por aquí hay una sombra que tiene que ver con la evaluación docente, y resulta que en muchas universidades esa sombra de evaluación docente es la que perfila la continuidad o no, entonces comenzamos a sumar y a restar con ese contexto. Y el sumar y restar con ese contexto significa cómo logro para que mis estudiantes me comporten o me califiquen ok, y que yo pueda seguir en esta, en este trabajo. Pero casi siempre son interpretaciones personales de lo que yo tengo frente a las sombras. O mi gran enemigo muchas veces pueden ser un grupo de estudiantes, ¿ya? O un estudiante que genera un conflicto, lucha, en fin, y que tiene un liderazgo sobre un grupo y que puede llegar a generar una imagen eh, no favorable hacia mí. O el típico estudiante que tiene una posición privilegiada social y entonces influye frente a las consideraciones que tengan en la universidad. En fin, pero casi siempre, o para nosotros configurar un viaje de héroe, yo tengo que pasar en una confrontación con un gran enemigo. Y por supuesto tenemos el momento de la salida. Y aquí pueden ocurrir cosas donde mi salida es feliz o definitivamente mi salida es triste o mi salida es desastrosa. ¿Con qué salida? ¿Qué significa para mí la salida del viaje del héroe? De haber terminado el momento de la etapa de educación. Pero tal cual, como estoy pintando aquí el viaje del héroe de un profesor, ¿cómo sería el viaje del héroe de un estudiante? ¿Qué implicaciones tiene para un estudiante salir de la zona de confort, salir de estar acá en esta zona de confort y semestre tras semestre lo tiene que hacer? Con unas sombras que normalmente una de esas sombras muy grande es la fama del profe o fama de la materia y el profe, donde uno escucha a ese profesor horrible. Es espantosa esa clase. Estoy en la mala, baila, en fin. Pero ¿qué significa para un estudiante? Y ni siquiera el estudiante muchas veces tiene aquí el heraldo que lo va a acompañar al viaje del héroe. Simplemente le tocó, punto. Y tiene que salir. Y ni siquiera tiene oportunidad de escuchar el llamado, sino inicie el viaje. Y por supuesto, ustedes conocen o los momentos de alegría o los momentos de tristeza, y ríanse cuando el gran enemigo es el mismo profe. Porque una cosa es que el gran enemigo sea el conocimiento o el contenido que yo estoy trabajando y otra cosa es el mismo profe. ¿Y qué ocurre en la mente de este estudiante de la salida? ¿Qué significa la salida para él? El haber aprobado. Entonces, viajes del héroe, tenemos espejos. Yo podría decir que aquí tenemos otro espejo o en paralelo podríamos hacer otro viaje del héroe aquí, que es el viaje que está haciendo el profe y el viaje que están haciendo los estudiantes en un viaje continuo de lograr salir. Ok. Por último, ¿qué tenemos en nuestro viaje del héroe? Por supuesto, tuvimos que salir de nuestra zona de confort. Tengo que salir de acá. Tengo que entender estas sombras que yo estoy viendo acá. Hago el paso, hago el viaje.
paso por el gran enemigo y salgo aquí. La salida. Normalmente en la salida yo me encuentro aquí una condición de luz. No, siempre en las metáforas de caverna tienen esta condición de considerar que aquí llega la luz. Y en términos de la luz, ¿qué significa esta luz en la salida? Y popularmente, ¿qué decimos? Luz al final del túnel. Bien, ¿cuál es la luz para nosotros como profes? ¿Qué significa la luz? ¿O qué implicaciones tiene la luz para nosotros como profesor? ¿Ya? Descartar y terminar un salón más, un semestre más, una calificación óptima más, la consecución de próximo semestre o próximo curso, en fin. Pero ¿qué es salir de esa caverna, de liberarnos de este viaje, de poder comprender quién era mi gran enemigo y no dejarme sentir eh, unas sombras que son tan pavorosas que me llegan a generar parálisis o no me permite moverme? Entonces, normalmente la luz tiene que ver con sentirse más ágil, menos pesado. Normalmente está asociado a una comprensión mayor, que ese famoso por fin, ya, ese famoso lo logré, o ese famoso entendí, que a veces lo acompañamos hasta que por fin entendí. Entonces tenemos aquí unas consideraciones de luz, ¿ya? Tenemos otras consideraciones de luz también populares. ¿Era eso el problema? Entonces se minimiza. Normalmente hay un proceso de minimización. Pues claro, cuando usted ya pasó toda la prueba, salió de la zona de confort, aquí usted tiene la oportunidad de hacer un proceso muy interesante, que es la reflexión retrospectiva. Y ese es el truco también en el mapa. El truco en el mapa de colocar una fecha de final es para que usted se proyecte al final allá y se devuelva. Y estando allá al final, usted piense, bueno, en el 2020, en el 2021, yo qué estaba haciendo y cómo seguía adelante hasta llegar hasta el 2030 o también como nos comentaron en el 2051. Pero esa reflexión retrospectiva lo da es precisamente esa condición de estar en un proceso de luz, de camino de reflexión retrospectiva. Y claro, aquí es donde también, en términos de luz, tengo un nuevo conocimiento, pero que muchas veces no lo reflejamos o no lo exploramos. Y en especial, ¿cuál es mi nueva competencia de habilidad? También ser consciente de esto. Bien, ¿quién nos quiere aportar acerca de qué significa para ustedes el viaje del héroe a través de la caverna de las ideas? Nuestro viaje del héroe que tiene que ver con esta etapa de salir de la zona de confort, ver estas sombras. Nuestro viaje del héroe que tiene que ver desde el llamado, cómo entro ahí, hasta la gran pelea con el gran enemigo y la salida. Y nuestro portal de iluminación de nuevo conocimiento. Oscar, ¿qué opinas de este viaje? Profe, ¿podría opinar? Claro, bienvenidas. Ok, Claro. ok, gracias. Listo. Yo quiero aportarlo desde una experiencia que tuve con unos estudiantes de otra universidad, Ajá. los cuales me plantearon eh, algo que yo no estaba acostumbrada a hacer, ¿no? Entonces voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, de ser lo más breve posible. Eh, Ellos me dijeron, profe, graba la clase. Sí, y para mí eso implicaba una gran cantidad de retos porque grabar la clase no es solo grabar la clase, sino que también hay una gran cantidad
de elementos que hay que utilizar para grabar la clase, y pues para no cometer plagio, porque utilizo muchos videos externos y demás. Entonces, para mí eso era un gran reto y yo simplemente les respondí no. Entonces, los estudiantes me dijeron, "Oh, tienes que grabar la clase", o sea, es como ya una cuestión impuesta, ¿no? Entonces, prácticamente fue como una confrontación entre nosotros. Digamos que yo lo veo de esa manera, como el estudiante contra el profesor tratando de solucionar este impasse, este inconveniente. Entonces, pues digamos que tratando de buscar esa luz al final del túnel que se propone dentro de la gráfica, Ajá. me tocó empezar a hacer diplomado eh, en TICS para poder hacer que esa grabación de la clase fuera posible y sin ir a violar ningún derecho de autor por el uso de videos externos y demás, ¿no? Entonces, a las siguientes 3 clases de 3 semanas después, logramos llegar a un acuerdo, tanto estudiantes como yo, de poder lograr grabar las clases, pero pues con todas las dificultades, pues digamos que con todos los dispositivos y el reglamento y demás, para que nos saliera exitoso el primer encuentro difícil que tuvimos. Entonces, sí, fue como, para mí fue un viaje entre, tengo que empezar a aplicar otro tipo de conocimientos que no tenía. Para los estudiantes fue como, ¿cómo vamos a hacer para que la profesora dé el brazo al torcer? Ujú. Del brazo a torcer. Y que la conclusión que tuve dentro de todo este enredo, o sea, en 3 semanas, la situación académica para mí se volvió un poquito pesada, pero en 3 semanas logré, digamos, como en medio de mi búsqueda desesperada, poder ver la luz al final del túnel, y que los estudiantes también pues tuvieran sus clases como yo las deseaba. No sé si pude hacer algún aporte en ese sentido. Gracias, profe. Claro que sí, Susan, muchas gracias. Se nota que te tocó pelear contra una gran sombra que se convirtió en un enemigo, pero lo Muy con grave. Estuvo un poco pesada, bastante. Esos pero viajes de héroes sí, son complejos. sí, yo era el Pero, villano. Yo era el villano de la historia. pero también con tu testimonio te puedo contar algo más. Una característica de uno moverse de la zona de confort y hacer el viaje del héroe y sentir que precisamente vio o llegó a este estado donde ve la luz. Muchas veces en esa promesa que uno va a ver esa luz, no se da cuenta que lo que hace es llegar a una caverna mucho más grande. Y simplemente lo que llegó fue a un nuevo estado de confort. O sea, el famoso "lo logré" es volver a llegar a un estado de confort y vuelve y juega. Va a haber un llamado, otro viaje del héroe, otra salida y va a haber otra luz. Entonces esto es lo que nos hace movilizarnos, digámoslo así. Porque continuamente lo que tengo que hacer es ser consciente de este punto. ¿Cuáles van a ser las sombras que continuamente siguen y siguen y siguen apareciendo a medida que voy avanzando? Y aparecen nuevas sombras, ¿verdad? Por estos días está muy común hablar precisamente lo que va a ocurrir cuando los chicos lleguen de pandemia o alternancia o a presencialidad, en fin, y más de uno no quiere y más de uno, en fin, pero aquí hay unas sombras nuevas. Nos metieron a confinamiento y hubo estas sombras, nos toca la clase virtual, lo logramos y ahora en qué andamos. No sé cuál será esta de aquí adelante, pero el viaje del héroe tiene esa connotación de hacernos conscientes continuamente que estamos es en un paso, en un tránsito permanente. ¿Quién más nos quisiera aportar acerca de este viaje del héroe? ¿En qué les puede servir la metáfora del viaje del héroe aplicada en ustedes o haciendo conciencia también de lo que nos puede ocurrir con el viaje del héroe en los estudiantes? ¿Alguien nos quiere colaborar?
con algún comentario? Profe, pues yo en lo personal creo que estamos en una coyuntura compleja en el campo educativo, donde nos estamos haciendo muchas preguntas sobre la pertinencia de las instituciones que tenemos en este momento, de las maneras como se enseñan, de los propósitos que tiene la educación. Y, y cuando contaba que quería darle un lugar más importante al tema de la educación y la docencia en mi vida, pues hace parte como de todas esas preguntas que me vengo haciendo o que el mundo nos está haciendo. Eh, y creo que va a haber cambios importantes, significativos en todo el contexto educativo a nivel mundial, que ya se vienen dando y que se van a quedar y que van a permanecer. Entonces, que todas estas reflexiones, pues, momento, porque de alguna manera también estamos, siento yo, estamos llamados a abrir unos nuevos caminos que no están trazados, a hacer otras propuestas, e inclusive el tema de educación y de trabajar en educación ya no se circunscribe al espacio universitario o a las instituciones formales. Hoy en día eh, mucha gente ha emprendido eh, propuestas de capacitación, espacios de formación en Internet, innovadores, que han ido cogiendo una gran fuerza y un gran reconocimiento por el público, por sus aportes, por lo práctico de sus enseñanzas, por la aplicabilidad de lo que ahí se habla, por el acceso a información mucho más, eh, digamos, fácil y mucho más aplicable. En fin, entonces creo que estamos metidos en un huracán de cambios de cosas y probablemente es el momento de salirnos de la zona de confort. Creo que los cambios son muy rápidos y nos están sacando muy rápido de cualquier certeza o zona de confort que logremos medio construir. Entonces, pues no sé, yo siento que la cosa está bastante movida en el campo educativo. Santiago, tienes toda la razón y por aquí voy a pintar una sombra gigantesca que se nos viene encima, que es precisamente toda esta educación basada en estas plataformas que están disponibles ahora y cómo están transformando completamente el mismo sentido, no solamente de educar, sino de la razón de ser de nosotros como educadores. Sin que suene a promoción de nadie, pero me ha gustado este librito que está por estos días aquí en la Nacional, eh, que son los discursos de grado y de diferentes momentos del anterior rector de los Andes, y deja unos tips muy interesantes acerca de esto que nos estás diciendo, Santiago, en términos de estos grandes retos que nos vino encima y pues por supuesto que nos está moviendo de la zona de confort. Bien, esta es entonces nuestra segunda herramienta del mapa y vámonos a ver el tercer tipo de mapa en estos últimos 20 minutos. Reconocido por ustedes como el mapa mental. Resulta que, pues claro, uno tiene muchas aplicaciones y las hay, que están disponibles en las apps y también en internet para elaborar mapas mentales. Pero yo trato, me gusta mucho desarrollar de manera, como saben ustedes, con tecnología punta, o sea, manual, la presentación del mapa mental. Entonces, una de las características centrales que tiene el desarrollo de los mapas mentales para mí es que usted tiene un tema central, pero la primera característica que nos invitan es a colocar nodos.
Pero una característica del dibujo como tal de estos nodos es no líneas rectas. Y estos tips pueden sonar que no corresponde o algo como elaborado en términos de complejidad, pero es que la no línea recta tiene una característica mental, porque cuando usted elige un tema central aquí y usted elige los nodos, una primera característica que los mapas mentales le piden es que usted haga un dibujo correspondiente a la característica de lo que tiene o lo que va a representar en ese nodo. ¿Qué es lo que representa con toda seguridad el nodo que usted quiere hacer? ¿O qué características tiene estos nodos que... Pero el otro truco es este. El gráfico o lo visual del gráfico es precisamente para que usted se tome un tiempo. Y mientras usted hace el dibujo, el tiempo de reflexión de lo que usted está escribiendo en ese nodo, que este tiempo de reflexión normalmente en los mapas mentales que ya vienen pre-ensamblados en las apps, pues usted no tiene esta posibilidad. Ok, el siguiente consideración es que en los nodos, perdón, antes de seguir, la siguiente consideración es en la construcción de los nodos, usted tiene otra posibilidad, que es abrir unos ramales en el mismo brazo que va al nodo. Y estos ramales tienen un significado interesante porque estos ramales le van a permitir a usted explicar el contexto con el cual usted está escribiendo este nodo en particular. ¿Cuál es el contexto de este nodo, de esta historia que usted va a reflejar aquí? El siguiente paso es al nodo estructurar la cantidad de elementos que dan explicación al nodo y que por supuesto usted puede seguir operando con los contextos de esas explicaciones, ¿ya? Donde usted lo considere o lo necesite. Normalmente usted también puede seguir dando contextos más finos frente a una condición de un nodo. Y luego usted vuelve y abre ya evidencias o información más fina sobre lo que está ocurriendo o qué es lo que le caracteriza a los siguientes nodos. Y miren ustedes cómo comienza a aparecer en el mismo gráfico una característica interesante, que es la divergencia. Ese pensamiento que comienza el mismo mapa a mostrarle a usted en términos de la divergencia, o sea, cómo usted comienza a entender que las ideas comienzan a ampliarse. Y cuando estamos trabajando este tipo de mapas, normalmente yo lo hago con otra característica, que tiene que ver con, la divergencia tiene que ver con el tamaño del papel. En una generación donde nosotros estamos acostumbrados solamente a considerar el tamaño de una pantalla de un móvil, aquí se considera ese el tamaño del papel. Incluso les puedo compartir de pronto algún videito en el chat. Cómo hacemos mapas de estos en el piso con unas 24, porque siempre lo hago de esa manera, 4 por 6 por 4, 24. 6 de largo por 4 de ancho, pliegos de papel periódico y los pego y se genera un espacio donde les pido a los estudiantes que ese día vengan con medias porque se quitan los zapatos y se paran encima del papel. Comienzan, es como si estuvieran caminando aquí encima de las ideas y comienzan a hacer todo este diseño. La otra característica que tienen estos mapas, y a medida que uno los nodos los va integrando, es que la información no para
o aquí yo he parado en 1, 2, 3, entonces usted puede llegar a decir, listo, necesito un mapa mental de 4 por 3 por 5. ¿Ya? Y esto le da ya una instrucción donde usted puede hacerlo todavía mucho más amplio o puede comenzar a llegar a considerar que todavía esto puede tener una mayor densidad de información. El hecho es que esta cantidad de nodos le va a permitir a usted también pensar que esto puede operar como un sistema y resulta que en un sistema cualquier nodo de estos tiene conexión con cualquiera otro de los otros elementos que tiene el mapa. Entonces comenzamos a hacer estos trazos de conexiones y aquí es donde se vuelve muy interesante el hecho de llevar el conteo de qué está ocurriendo con las conexiones. Y eso que estoy haciendo aquí totalmente adrede es para mostrarles a ustedes que al final comienzan a aparecer unos nodos muy fuertes donde llegan y salen muchas conexiones. Y esto visualmente va surgiendo. O sea, no es que nadie lo esté intencionalmente haciendo, sino que en la medida que estas conexiones comienzan a hablar, entonces las conexiones son las que comienzan a mostrar cuáles son los nodos principales de todo el relato. Por supuesto, esto se puede contar. Entonces yo tendría que en este mapa son 60, que usted lo puede multiplicar por 59 y le da más de 300 y pico conexiones. Normalmente, voy a poner aquí 350, normalmente quienes participan en estos mapas no llegan, está entre el 6 y el 8% de conexiones. O sea, normalmente las personas ni siquiera llegan al 10%, o sea, estaríamos hablando de 35 conexiones y no alcanzan a ver más. Nosotros, este es el principio de realidad. Nosotros normalmente estamos viendo, no llegamos al 10% de la realidad que vemos en el contexto. Entonces lo que hacen estos mapas precisamente es expandir esa capacidad para poder comprender mejor la realidad y a partir de esto llegar a interpretar de manera más fuerte esa realidad. El otro paso que podemos hacer con los mapas mentales de esta característica son este tipo de mapas, que son los mapas mentales sistémicos, con apellido. Y en un mapa mental sistémico, este se compone de varios mapas mentales individuales. Miren ustedes que aquí los tengo dibujados de esta manera, pero que entre los mismos mapas comienzo a generar una serie de conexiones, estableciendo una red de conexiones donde aquí va a haber un intercambio de información, asemejando precisamente esto a lo que corresponde en términos de lo que ocurre en el cerebro, con las dendritas, cómo comienzan a conectarse. Y este tipo de mapas todavía nos permite hacer unas conexiones interesantes en términos de temas concretos que nosotros normalmente los vemos aislados, pero que si yo ya he hecho en cada uno de ellos, en estos nodos centrales azules, he logrado hacer ya una densidad de este tipo, pues imagínense las características que esto llega a tener, a alcanzar, cuando este nodo azul ahora se conecta con otros nodos azules de manera correspondiente. Entonces este es el otro mapa más que nos ayuda a expandir precisamente el mapa sistémico, donde tenemos la divergencia, donde se proyecta de manera circular el tema central, donde la cantidad de nodos, pues esto no tiene ninguna regla como tal y por eso la sinuosidad de las líneas, donde el contexto y los contextos tienen una gran importancia, donde el dibujar en los nodos y en todo espacio posible, hacer dibujos visual que represente qué está ocurriendo en este espacio del nodo, es algo importante para poder comprender qué es lo que nos caracteriza
donde no hay causa y efecto como tal, porque no se trabaja de esa manera la interpretación entre los nodos, y la equivalencia temática tampoco se concibe, porque lo que hacen ustedes es generar más y más y más densidad. Los estudiantes manifiestan que a medida que hacen este tipo de mapa, el mapa jala. Y esto significa que llega un momento en que el mapa te pide tanta información, él mismo comienza a jalar información, y la densidad comienza a ser todavía más compleja, hasta que llega un momento en que muchos me preguntan, profe, ¿y hasta cuándo nosotros trabajamos en el mapa? Yo les contesto simplemente, ustedes mismos lo sabrán, cuando ya sientan que la densidad es tal que está muy compleja la condición del mapa. Bien, entonces el tercer mapa que querían presentarles a ustedes es el mapa sistémico, el mapa mental, con la condición también posible que ustedes pueden hacer mapas mentales sistémicos. Esto, por supuesto, tiene que ver totalmente con el desarrollo del pensamiento cartográfico, utilizado para nuestro quehacer, donde las metáforas como la caverna, ya sea para el estudiante, o la metáfora utilizada en los pasos conmigo mismo en términos de viaje, también es posible. Y donde al comienzo de nuestra noche hicimos un primer viaje personal a través de un mapa fantástico. De manera que esta noche pues hemos recorrido una serie de herramientas que nos permiten interpretar el pensamiento cartográfico como una herramienta para el pensamiento sistémico. Bien, quisiera saber cómo se sienten. ¿Quién nos participa? Claribel, ¿cómo te sientes terminando la clase? O a puertas de terminar la clase. No, no te escuchamos, Claribel, si estás conversando o participando. Bien, esperemos que Claribel pueda conectarse y la podamos escuchar. Lina, ¿nos podrías participar? ¿Cómo te sientes? Pues, profe, yo quedo fascinada siempre que veo todo esto, porque cuando uno cree que se las sabe todas o muchas, como que se van abriendo otras puertas y se va conectando todo, y eso es lo que a mí me ha pasado hoy, pues también desde la clase pasada. ¿Y eso te genera qué sentimiento? Me genera como ganas de aplicar todo esto que aprendo en mis clases, desde la metodología hasta lo que vamos aprendiendo aquí, a construir viajes, a tener en cuenta los propios viajes de los estudiantes, sus caminos, todo eso irlo integrando. Ok, muchas gracias, Lina. Y Oscar, ¿cómo te sientes? Bien, profe, pues de hecho ahorita que usted me dio la palabra yo le iba a comentar una cosa así rapidito, Ujú. que también una de las sombras que se ciernen sobre, pues yo sé que, o sea, yo no tengo la experiencia que tienen muchos acá y la que yo tuve fue simplemente en algo en lo que no tengo nada que ver ahora que es la música, pero uno lo notaba, por ejemplo, a nosotros nos daban una cantidad de X de canciones para enseñar a los niños, ya cuando pasaban los meses, uno pues ya como que caía en la monotonía y esa monotonía es una sombra grandísima, porque ya después uno no, como que no le encontraba mucho sentido a ese tipo de enseñanza, más cuando está restringido a como a unos parámetros pues de cantidad y otro tipo de condiciones, ¿no? Entonces yo, pues ahora como le estaba comentando hace poco que comencé de nuevo a tener la experiencia, o que tengo por primera vez la experiencia en docencia, digo, pues ojalá que eso no me vuelva a pasar, ¿no? Y que no sea pues como condiciones externas o como dice usted, de jefatura, pues que de pronto le cohiban a uno tener esa libertad de cátedra. Pero el panorama que nos dio con el mito de la cueva de Platón es buenísimo. ¿Y por qué lo calificas de buenísimo? ¿Qué te conectó?
Pues precisamente lo del camino del héroe, porque uno tiene esas personas que cuando uno de pronto, cuando cierran esas sombras, uno siente que esas personas que uno menos espera lo pueden volver a encarrilar a uno, ¿sí? Volver a como a generar esa motivación que se va perdiendo por esas circunstancias externas. Ok. Bien, y muy buena, digámoslo así, muy válido tu aporte. También como recomendaciones, es precisamente buscar esas voces cuando estemos en la mala o estemos en encrucijadas o estemos con las ventanas cerradas también y buscar precisamente esa apertura de ventanas. Bueno, muchas gracias por la clase de hoy. Nos estaremos viendo entonces el próximo miércoles. Gracias por acogerme y por haber participado en la noche de hoy. Estaré subiendo las notas de la clase pasada y estas notas se las estaré compartiendo en el respectivo chat. Pido autorización para subir este video a internet. ¿Es posible? ¿Alguien tiene alguna dificultad? Sin ningún problema, profe, Ningún gracias. problema, profe. Perfecto, entonces lo subo y lo colocaré en el blog que he hecho para la clase para que ustedes también lo tengan aquí. Ricardo, cuéntanos. Profe, es que yo no estoy en el chat que usted menciona pues de teléfono, entonces no he podido pues observar de pronto el material que ha subido por ahí. Ya mismo, entonces por favor, me mandas un correo, ya, un correo a este teléfono. Ya te coloco aquí el papelito. Donde diga DDPS1 y tu nombre. Y entonces yo ya te enlazo. ¿Listo? Marjorie. Hola, profe, qué pena, yo sé que queda un minuto. Es que la semana pasada Gracias. yo quise participar, envié mi dibujito y todo, pero estaba volando porque me estaba mudando de ciudad Ya. y no me llegó nada más. Pues no conversamos después de eso y me preocupa un poquito las calificaciones. No, sin ningún problema. Hasta aquí estamos en calificación y en la última clase les pediré algún aporte que ese sí lo califico. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok. Y Ricardo, No, profe, ya, era eso, ya estoy aquí bajando la mano. Muchas gracias con el dato del teléfono. listo. Vale. Bien, entonces, de nuevo, muchas gracias y les estaré informando por el chat en dónde quedó el video y las notas de la clase. ¿Listo? Nos vemos. Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche, gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche, hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.